¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tu compromiso con la oración, tu vida espiritual no parece cambiar? Rezas el rosario a diario, pero las batallas siguen igual de intensas. Las dudas persisten y las bendiciones parecen lejanas. ¿Será posible que hayas estado rezando el rosario mal todo este tiempo? Si es así, no estás solo. De hecho, el 99% de los católicos comete errores graves al rezar el rosario, errores que les roban su verdadero poder. Pero hoy descubrirás cómo liberar todo su potencial espiritual. Imagina tener una llave poderosa que abre puertas a gracias milagrosas, protección divina y una profunda paz interior. Pero usarla incorrectamente impide que funcione. Esto es exactamente lo que sucede cuando se reza el rosario de forma incorrecta. No se trata solo de recitar palabras, se trata de adentrarse en un misterio divino, una batalla espiritual donde cada cuenta posee una fuerza increíble. Cuando se reza correctamente, el rosario se convierte en una fuerza sobrenatural que puede transformar tu vida, tus dificultades e incluso el mundo que te rodea. El Santo Padre Pío, una de las figuras más queridas y místicas de la historia católica, llamó al rosario el arma para estos tiempos. Pero como cualquier arma, debe manejarse correctamente para liberar todo su potencial. Enfatizó que la oración no se trata solo de repetición, sino de un profundo compromiso espiritual, meditación e intención. Gracias a su guía, miles de personas han experimentado avances extraordinarios simplemente ajustando su forma de orar. Este video no es solo una guía, sino un despertar espiritual. Exploraremos por qué la mayoría de la gente reza el rosario incorrectamente, los 5 errores clave que bloquean su poder y cómo aplicar el método del Padre Pío para experimentar resultados transformadores. Escucharás testimonios increíbles, milagros históricos e instrucciones paso a paso para asegurarte de que tu rosario se rece de una manera que realmente impacte tu vida. Y aquí tienes un reto. Comprométete a rezar el rosario como enseñó el Padre Pío, durante solo 21 días. Si lo haces, presenciarás cambios profundos en tu camino espiritual, eventos milagrosos, guía divina y una nueva sensación de paz podrían comenzar a manifestarse de maneras que nunca imaginaste. ¿Estás listo para liberar todo el poder del rosario? Quédense conmigo hasta el final, porque voy a revelar un secreto oculto que pocos católicos conocen sobre el rosario. Una técnica que el Padre Pío usaba para que sus oraciones fueran imparables. Pero primero, descubramos los errores más comunes que les impiden experimentar su verdadero poder. El rosario no es solo un simple conjunto de oraciones, es un arma espiritual poderosa, una que se ha usado durante siglos para combatir el mal, fortalecer la fe y brindar protección divina. Mucha gente lo ve como una simple tradición católica, pero la verdad es que conlleva un poder sobrenatural cuando se reza correctamente. Santos, exorcistas y místicos han testificado que el rosario es temido por el diablo y sus fuerzas porque es un vínculo directo con la intercesión de la Virgen María, quien aplasta la cabeza de la serpiente. Sin embargo, como cualquier arma, debe usarse con la técnica, el enfoque y la devoción adecuados para liberar todo su potencial. Imagine a un soldado que sostiene una espada pero no sabe cómo blandirla correctamente. Permanece indefenso. Esto es exactamente lo que sucede cuando rezamos el rosario mecánicamente, sin verdadera meditación y compromiso. Español. San Padre Pío, uno de los guerreros espirituales más poderosos de los tiempos modernos, llamó al rosario el arma para estos tiempos, porque comprendió su importancia en la batalla continua entre el bien y el mal. Rezaba más de 30 rosarios al día y aconsejó a sus seguidores que nunca salieran de casa sin él. Sabía que el rosario, cuando se rezaba con fe, podía proteger contra ataques espirituales, tentaciones e incluso peligros físicos. Pero, ¿qué hacía que sus oraciones del rosario fueran tan efectivas? La respuesta está en cómo lo rezaba, no solo en la cantidad de veces, sino en la profundidad de su oración, su inmersión total en los misterios y su fe inquebrantable en su poder. La mayoría de las personas se apresuran con las palabras, pensando que lo que importa es la cantidad de repeticiones, pero el Padre Pío reveló que la verdadera fuerza del rosario proviene de cuán profundamente nos conectamos con cada oración.
Piensa en el rosario como una línea de conexión espiritual directa con el cielo. Cada Ave María es como un mensaje enviado a Nuestra Señora, y cuando se reza correctamente, estos mensajes tienen peso y urgencia. Pero imagina si tus oraciones se enviaran como señales de radio llenas de estática, distorsionadas por distracciones, falta de concentración y palabras apresuradas. ¿Qué pasaría si el cielo apenas pudiera escucharte porque estuvieras rezando distraídamente? Es por eso que tantas personas sienten que sus oraciones del rosario no reciben respuesta. Están rezando con los labios, pero no con el corazón. La clave para desbloquear todo su poder es participar en una meditación profunda, alinear el corazón con las palabras y contemplar verdaderamente los misterios. Cuando se hace correctamente, el rosario se transforma de una simple oración en una fuerza que sacude el mundo espiritual. La historia ha brindado innumerables testimonios del poder del rosario cuando se reza con verdadera devoción. En 1571, la batalla de Lepanto vio a las fuerzas cristianas derrotar milagrosamente a una flota otomana mucho mayor después de que el Papa Pío V convocara a toda la cristiandad a rezar el rosario. Los líderes militares admitieron posteriormente que la victoria era inexplicable por medios humanos. Otro evento asombroso ocurrió en 1945 durante el bombardeo atómico de Hiroshima. 8 sacerdotes jesuitas, que vivían a pocas cuadras del epicentro de la explosión, sobrevivieron ilesos, mientras que miles perecieron. Cuando se les preguntó cómo no se vieron afectados por la enfermedad por radiación, simplemente respondieron que habían estado rezando el rosario a diario. Estas historias demuestran que el rosario no es solo un acto simbólico de devoción, sino un escudo sobrenatural cuando se usa correctamente. Ahora, tomemos un momento para reflexionar. Si alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones se sienten débiles, por qué tus batallas parecen tan feroces y por qué no sientes la transformación que promete el rosario, pregúntate esto: ¿lo has estado rezando correctamente? ¿Te has sumergido por completo en sus misterios o lo has tratado como una obligación rutinaria? Este momento de introspección es crucial porque marca el comienzo de un avance espiritual. El rosario es tan poderoso como la devoción que le pones. Así como una llave no abre una puerta a menos que se gire en la dirección correcta, el rosario no desatará todo su potencial a menos que se rece con profunda concentración, corazón y meditación. Antes de pasar a descubrir los 5 errores críticos que debilitan tus oraciones del rosario, tomemos un pequeño pero poderoso reto. Esta noche, antes de acostarte, reza solo una decena del rosario con plena atención, meditación y corazón. Olvídate de la velocidad. Concéntrate en la calidad. Reza cada Ave María como si estuvieras ante la mismísima María, ofreciéndole una rosa con cada oración. Si lo haces, ya empezarás a sentir la diferencia. ¿Listo para llevar tus oraciones del rosario al siguiente nivel? Exploremos ahora los errores más grandes que bloquean su poder y cómo puedes corregirlos de inmediato. El rosario es una oración con un inmenso poder espiritual, pero la mayoría de los católicos, sin saberlo, cometen errores que debilitan su efectividad. Estos errores no se deben a que se les pase una cuenta o se les olvide una oración. Van mucho más allá. La forma en que te acercas al rosario, la mentalidad que tienes y el nivel de compromiso que le dedicas determinan si se convierte en una fuente de gracia o en una mera recitación rutinaria. Imagina una medicina poderosa que podría sanar tu alma, pero en lugar de tomarla correctamente, la tomas apresuradamente u olvidas elementos clave. Esto es lo que sucede cuando el rosario se reza incorrectamente. Descubramos los 5 errores más grandes que bloquean su poder y te impiden experimentar la transformación espiritual completa que ofrece. Uno de los errores más comunes es rezar mecánicamente sin involucrar el corazón. Muchos católicos caen en el hábito de recitar el rosario por obligación en lugar de por devoción, convirtiéndolo en una lista de verificación en lugar de una conversación íntima con el cielo. Dicen las palabras, pero sus mentes divagaban hacia las preocupaciones diarias: trabajo, recados, redes sociales. Esta desconexión entre las palabras y el corazón debilita la oración, convirtiéndola en nada más que una repetición vacía.
El Santo Padre Pío advirtió que rezar sin amor es como ofrecer flores marchitas a la Santísima Madre. ¿Darías un regalo a medias a alguien a quien amas? Entonces, ¿por qué ofrecer un rosario a medias a María, quien intercede por ti ante Dios? Otro gran error es apresurar las oraciones como si la velocidad fuera lo importante. Mucha gente cree que rezar más rosarios significa recibir más gracias, así que rezan las palabras a toda prisa, sin apenas detenerse para respirar entre avemarías. Este enfoque destruye la naturaleza meditativa del rosario y lo convierte en un ejercicio mecánico. El Padre Pío enseñó que un rosario bien rezado es más poderoso que 50 rezos apresurados. Imagine hablar con un ser querido con voz apresurada, monótona y sin emoción. ¿Cuán significativa sería esa conversación? Lo mismo aplica al rosario. La forma en que rezas afecta la profundidad de tu conexión espiritual. Quizás el error más grave sea no meditar en los misterios. El rosario no se trata solo de oración vocal. Es un viaje profundo a la vida de Cristo, a través de la mirada de María. Cada decena tiene como objetivo sumergirte en un evento sagrado, desde la Anunciación hasta la crucifixión y la resurrección. Si simplemente rezas Ave María sin visualizar, contemplar ni sumergirte en el misterio, te estás perdiendo la esencia del rosario. Imagina recibir una carta llena de sabiduría oculta y no abrirla nunca. Esto es lo que sucede cuando descuidas la meditación mientras rezas el rosario. Otro error que debilita el rosario es rezar sin una intención específica. Muchas personas rezan el rosario de forma general, sin dirigirlo hacia una petición, una lucha o una gratitud en particular. El Padre Pío animó a sus seguidores a vincular sus rosarios con un propósito claro, ya sea por un ser querido, una sanación, protección o un avance espiritual. Sin intención, el rosario carece de dirección, como un barco que navega sin destino. Piensa en lo que más necesitas en tu vida: fuerza, claridad, un milagro. Reza cada rosario como si estuvieras poniendo esa petición directamente en las manos de María, con la fe de que ella la llevará a Jesús. Finalmente, muchos católicos rezan el rosario sin confiar en su poder, considerándolo un ritual más que un arma sobrenatural. El Padre Pío advirtió que la duda es uno de los mayores obstáculos para una oración eficaz. El diablo teme al rosario porque conecta directamente con María, pero si rezas sin creer en su poder, su efecto se ve disminuido. Imagina a un caballero sosteniendo un escudo, pero dudando si realmente funciona. Su simple duda lo hace vulnerable. Lo mismo ocurre con el rosario. Reza con la absoluta certeza de que María te escucha, de que las gracias fluyen y de que cada oración transforma el reino espiritual que te rodea. Ahora que hemos identificado los errores que bloquean el poder del rosario, avancemos y descubramos cómo corregirlos. La transformación comienza cuando haces cambios pequeños pero significativos en tu forma de orar. La diferencia entre un rosario débil y uno poderoso no está en la cantidad de oraciones, sino en la profundidad de tu devoción. ¿Estás listo para liberar todo el potencial de esta oración sagrada? Profundicemos en la primera y más importante corrección: rezar el rosario con el corazón, no solo con los labios. Uno de los mayores secretos para descubrir todo el poder del rosario es aprender a rezar con el corazón, no solo con los labios. Puede parecer simple, pero es la base sobre la que se construyen todos los demás aspectos del rosario. Si tu corazón no está comprometido, tus palabras se vuelven vacías. Imagina hablar con un amigo mientras miras tu teléfono, asintiendo distraídamente pero sin escuchar de verdad. ¿Sería esa una conversación significativa? Lo mismo ocurre con la oración. Cuando rezas el rosario sin verdadero compromiso, concentración y amor, solo estás diciendo palabras en lugar de conectar con el cielo. Orar con el corazón significa acercarse al rosario con profundo amor, reverencia y anhelo. Cada Ave María debe sentirse como una ofrenda personal a María, cada Padre Nuestro como una llamada directa a Dios. En lugar de recitar en piloto automático, deberías hacer una pausa y reflexionar sobre el significado de cada palabra. Cuando digas «Bendita eres entre todas las mujeres», tómate un momento para visualizar a María en toda su gracia, de pie ante ti.
Cuando digas, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, siente verdaderamente el peso de esa petición. Estos pequeños cambios de conciencia marcan una gran diferencia en la eficacia espiritual del rosario. Una excelente manera de conectar con el corazón es visualizar que le entregas una rosa a María con cada oración. De esta antigua práctica proviene el término rosario, una corona de rosas. Imagina que al rezar cada Ave María, le ofreces una hermosa rosa a la Santísima Madre, formando un ramo espiritual de devoción. Cuando rezas apresuradamente o sin amor, es como si ofrecieras una flor marchita, pero cuando rezas con sinceridad, cada rosa se vuelve vibrante, llena de fragancia y belleza. ¿No te gustaría regalarle a María el ramo más hermoso posible? El Padre Pío solía animar a sus seguidores a rezar despacio, con atención y emoción. Muchos de los que adoptaron su método afirmaron sentir una presencia más fuerte de María en sus vidas, una paz más profunda e incluso la respuesta a oraciones que llevaban años esperando. El secreto no está en rezar más rosarios, sino en rezar bien un rosario. Aunque solo tengas tiempo para una decena, es mejor rezarla con plena atención y amor que rezar 5 decenas sin pensarlo 2 veces. La Santísima Virgen no cuenta cuántas oraciones dices. Escucha el amor que hay detrás de ellas. Otra manera de asegurar que tu corazón esté concentrado es eliminar las distracciones mientras rezas. Hoy en día, es fácil dejar que las notificaciones, el ruido de fondo y las preocupaciones diarias nos distraigan de la oración. Pero el rosario merece nuestra plena presencia. Elige un lugar tranquilo, enciende una vela o reza ante una imagen de María para concentrar tu mente en lo sagrado. Si notas que tus pensamientos se distraen, condúcelos con delicadeza a la oración, sin frustrarte. Esta disciplina de atención plena fortalecerá tu rosario como nunca antes. Lo más importante es que orar con el corazón significa acercarse al rosario con fe, no solo con la costumbre. Al comenzar el rosario, recuerda por qué estás orando. Si es por paz, fuerza o un milagro, pronuncia cada palabra con confianza, sabiendo que el cielo te escucha. Cuanto más abras tu corazón, más transformará el rosario tu vida. Profundizará tu conexión con Dios y te abrirá las puertas a bendiciones que jamás imaginaste. Ya hemos corregido el primer error y hemos aprendido a orar con el corazón. Pero hay más. A continuación, descubriremos otra clave esencial: el poder de la meditación en los misterios y cómo produce resultados sobrenaturales cuando se practica correctamente. El rosario es más que una serie de oraciones repetidas. Es un viaje a través de la vida de Cristo. Cada decena está diseñada para guiarte a una mayor profundidad en los misterios de la salvación, permitiéndote no solo orar, sino también experimentar los eventos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Desafortunadamente, muchos católicos rezan el rosario sin meditar realmente sobre estos misterios, convirtiéndolo en una rutina mecánica en lugar de un profundo ejercicio espiritual. Esta es una de las principales razones por las que tantos se sienten desconectados de su poder. Sin meditación, el rosario es como leer una historia sin comprender su significado. Pero cuando te involucras con los misterios a un nivel más profundo, el rosario se convierte en un encuentro directo con Cristo. Imagina estar al pie de la cruz mientras Jesús da su último aliento. Imagina arrodillado junto a María mientras el ángel Gabriel le dice que dará a luz al Hijo de Dios. Imagina la alegría de la resurrección, viendo a Cristo resucitado en toda su gloria. Así es como se debe rezar el rosario. No como una simple recitación, sino como una vívida experiencia espiritual que te transporta al corazón de la historia de la salvación. Cuando rezas el rosario de esta manera, ya no estás simplemente diciendo palabras, estás entrando en la historia del amor de Cristo por la humanidad. Es por eso que los santos, incluido el Padre Pío, enfatizaron que la meditación es el alma del rosario. Sin ella, la oración pierde su profundidad, su poder transformador y su capacidad de acercarte a Dios. Una de las mejores maneras de meditar en los misterios es visualizar las escenas como si estuvieras allí en persona. Si estás rezando los misterios dolorosos, imagina la agonía en el huerto, el dolor de la flagelación, el peso de la cruz en la espalda de Jesús.
Si estás rezando los misterios gozosos, imagina la emoción de María en la Anunciación, la belleza de la Natividad, al niño Jesús en el templo. Este tipo de oración involucra la mente y el corazón, haciendo que cada Ave María sea más que una simple palabra. Se convierte en un momento de contemplación sobre las grandes verdades de nuestra fe. Esto es lo que transforma un rosario común en un encuentro poderoso y lleno de gracia con Dios. Para profundizar tu meditación, considera leer un pasaje breve de las Escrituras antes de cada decena. La Biblia está llena de detalles sobre la vida de Cristo que dan vida a los misterios. Por ejemplo, antes de rezar el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas, lee el pasaje del Evangelio de Mateo donde los soldados se burlan de Jesús, le colocan la corona de espinas en la cabeza y lo golpean. Al hacer esto, tu oración se convierte en una fusión de palabras, escritura y contemplación, permitiendo que el rosario se arraigue en tu alma de una manera que la simple repetición jamás podría. El Padre Pío solía decirles a sus hijos espirituales que rezar el rosario sin meditar es como intentar comer sin masticar. Las palabras pueden entrar en la mente, pero no nutrirán el alma. Instaba a sus seguidores a orar lentamente, permitiendo que sus corazones reposen en cada misterio, sientan las emociones y absorban las lecciones que se esconden en su interior. Al hacerlo, el rosario deja de ser una rutina y se convierte en un retiro espiritual, un viaje por la vida de Cristo, donde cada oración aporta nueva comprensión, nueva fuerza y nuevas gracias. Los santos y místicos a lo largo de la historia han dado testimonio del extraordinario poder de meditar los misterios del rosario. San Luis de Montfort escribió que un rosario meditado correctamente podía transformar un alma más que 1000 rezos apresurados. Quienes adoptan esta práctica suelen experimentar una mayor sensación de paz, inspiración divina e incluso intervenciones sobrenaturales. La razón es simple. Al sumergirte en los misterios, permites que Dios te hable a través de ellos. Él revela lecciones, otorga sabiduría y fortalece tu fe de maneras que las oraciones ordinarias no pueden. Ahora que hemos descubierto el poder de la meditación en el rosario, debemos profundizar en él. Un rosario bien rezado no se trata solo de conectar con el corazón y meditar en los misterios, sino también de orar con el ritmo y el paso adecuados y con un profundo sentido de reverencia. Muchos católicos, sin darse cuenta, disminuyen el poder de su rosario porque lo rezan con prisa, considerándolo una tarea por completar en lugar de un momento sagrado de comunión con el cielo. Descubramos ahora cómo la forma de rezar, el ritmo, el tono y el enfoque puede afectar drásticamente su efectividad. El ritmo de tu oración importa más de lo que crees. Mucha gente reza el rosario a toda prisa, pensando que cuanto más rápido, mejor. Pero este enfoque destruye por completo la profundidad y el impacto espiritual de la oración. Imagina conversar con alguien a quien amas. ¿Recitarías tus palabras rápidamente, sin pausas, sin emoción, sin sinceridad? Claro que no. Entonces, ¿por qué tratar el rosario de esta manera? El rosario es una conversación con el cielo mismo, un diálogo con María, que intercede por nosotros ante el trono de Dios. Cada oración debe ser pronunciada con intención, amor y reverencia, no recitada como si se corriera contrarreloj. El Padre Pío advirtió contra lo que él llamaba el rosario sin aliento, un rosario rezado tan rápido que las palabras se confunden, perdiendo su significado y fuerza. Enseñó que los rosarios más efectivos son aquellos que se rezan a un ritmo pausado, permitiendo que cada palabra penetre en el corazón. Un rosario bien rezado es como un himno bellamente cantado, fluye con un ritmo natural, con un sentido de devoción y una conciencia de la presencia de Dios. Cuando se reza con prisa, se pierde la capacidad de meditar, de participar y de recibir las gracias que conlleva. Una manera de mejorar el ritmo del rosario es respirar profundamente entre oraciones. En lugar de apresurarse de un Ave María a otro, tómate un momento para inhalar profundamente, reflexionar sobre las palabras y luego continuar con intención. Este pequeño cambio tiene un efecto profundo. Reduce el ritmo cardíaco,
calma la mente y te lleva a un estado de mayor conciencia espiritual. Muchas personas que han adoptado este método afirman sentirse más conectadas con su oración, más en paz y más en sintonía con la presencia de María. Otro elemento clave es recitar cada oración con claridad y reverencia. En lugar de murmurar o rezar con un tono monótono, di las palabras con todo tu corazón. Imagina que estás ante la Santísima Madre. ¿Cómo le hablarías? ¿Hablarías con prisas o con amor, con intención y profunda devoción? Este simple cambio de actitud transforma por completo la experiencia de rezar el rosario. Lo convierte de una tarea rutinaria en un acto personal de amor y adoración. Algunos de los momentos más impactantes en la historia de la Iglesia provienen de rosarios rezados con profunda reverencia. Muchos santos, como Santo Domingo, San Luis de Montfort y el Padre Pío, insistieron en que el ritmo y la actitud adecuados durante la oración podían abrir las puertas a gracias extraordinarias. Los testimonios de quienes han transformado su práctica del rosario demuestran que cuando se reduce la velocidad y se reza con intención, comienzan a ocurrir milagros. Se ganan batallas espirituales, se convierten corazones y las situaciones imposibles encuentran soluciones divinas. Una excelente manera de asegurarte de rezar con el ritmo adecuado es dedicar un tiempo al rosario, libre de distracciones. Enciende una vela, siéntate en un espacio sagrado o, si es posible, incluso reza frente a la Eucaristía. Al crear un ambiente sagrado para la oración, tu alma entra naturalmente en un estado más profundo de contemplación y devoción. El rosario no debe rezarse en una agenda apretada, debe recibir la prioridad y la reverencia que merece. Ahora que hemos explorado el poder de la meditación y la importancia de orar con el ritmo adecuado, profundicemos en nuestra práctica del rosario. Uno de los aspectos más descuidados del rosario es la preparación espiritual, lo que se hace incluso antes de empezar a rezar. Muchas personas se apresuran a rezar el rosario sin preparar su corazón, perdiendo así una gran oportunidad de recibir la gracia. En la siguiente sección, descubriremos el secreto para prepararse adecuadamente para el rosario y que cada oración tenga un impacto espiritual aún mayor. La forma en que te preparas antes de rezar el rosario puede influir significativamente en la profundidad de tu experiencia y las gracias que recibes. Muchas personas se lanzan directamente al rosario sin despejar la mente, establecer una intención, ni invitar al Espíritu Santo a guiarlas. Pero al igual que un atleta se estira antes de una carrera o un músico afina su instrumento antes de una actuación, tu alma necesita preparación antes de entrar en oración. Sin esta preparación, el rosario puede sentirse seco, apresurado y desconectado. Pero cuando dedicas unos minutos a la preparación espiritual, tu oración se vuelve más poderosa, más centrada y más transformadora. Una de las primeras cosas que debes hacer antes de comenzar el rosario es guardar un momento de silencio. El mundo actual está lleno de distracciones constantes, teléfonos que vibran, pensamientos acelerados, emociones que te arrastran en diferentes direcciones. Si llevas todo este ruido a tu rosario, te será difícil concentrarte plenamente en la oración. Antes de tocar las cuentas, haz una pausa de 1 minuto o 2 y simplemente respira. Cierra los ojos, deja ir las distracciones y toma conciencia de la presencia de Dios. Este simple acto transforma tu espíritu del caos de la vida diaria en un espacio de oración, haciendo que tu rosario sea infinitamente más poderoso. Otro paso crucial es hacer un acto de contrición antes de comenzar. El Padre Pío solía recordar a sus seguidores que la oración es más efectiva cuando proviene de un corazón purificado. Así como se debe limpiar una ventana para que entre la luz del sol, el alma debe estar limpia de pecados y distracciones para recibir plenamente las gracias del rosario. Un simple, Señor, perdóname mis pecados y ayúdame a orar con un corazón puro, puede marcar una gran diferencia. Este acto de humildad te prepara para rezar el rosario con un espíritu de verdadera devoción. Establecer una intención clara es otra forma de prepararse espiritualmente. Muchas personas rezan el rosario sin un propósito específico, lo que puede hacerlo sentir sin rumbo o repetitivo. Pero cuando dedicas cada rosario a una causa, necesidad o persona específica, cobra mayor significado. Antes de comenzar,
Tómate un momento para decidir por qué ofrecerás tu oración. ¿Rezas por un ser querido? ¿Por sanación? ¿Por guía? Expresa tu intención claramente y ofrécela a María. Esto transforma tu rosario de una simple oración en una misión de intercesión, generando un cambio real en tu vida y en la de quienes te rodean. Una de las preparaciones más olvidadas, pero poderosas, es invitar al Espíritu Santo a guiar tu oración. Muchos santos, como el Padre Pío y San Luis de Montfort, enseñaron que el rosario es más efectivo cuando se reza con la inspiración del Espíritu Santo. Antes de comenzar, simplemente reza: Espíritu Santo, guía mi corazón y mi mente al rezar este rosario. Ayúdame a concentrarme, a meditar profundamente y a orar con amor. Esta sencilla oración abre tu alma a la guía divina, permitiendo que tu rosario sea guiado no por tus propios pensamientos, sino por la sabiduría del cielo. Finalmente, elige un lugar sagrado para orar siempre que sea posible. Si bien el rosario se puede rezar en cualquier lugar, crear un ambiente de paz y reverencia realza su poder. Enciende una vela, coloca una imagen de María o un crucifijo frente a ti, o incluso arrodíllate si te sientes llamado a hacerlo. Este pequeño esfuerzo le indica a tu mente y corazón que estás entrando en un momento sagrado, lo que facilita mantenerte concentrado y espiritualmente comprometido. Cuanto más te esfuerces en prepararte para el rosario, más profunda será tu experiencia y más gracias recibirás. Ahora que comprendemos la importancia de la preparación, exploremos uno de los aspectos más transformadores del rosario: orar con fe y confianza inquebrantables. Muchas personas rezan el rosario con dudas, incertidumbre o distracción, bloqueando sin darse cuenta el poder de sus oraciones. Pero cuando rezas con absoluta confianza en la intercesión de María y en la respuesta de Dios, el rosario se convierte en una fuerza de acción divina en tu vida. La fe es la clave que libera el poder de la oración, y el rosario no es la excepción. Muchos católicos rezan el rosario por costumbre, pero les falta la fe para creer que pueden ocurrir verdaderos milagros. Esta duda debilita la eficacia de la oración, impidiéndole dar su fruto completo. Imagina tocar a una puerta sin creer que alguien esté dentro para abrirte. Tocarías débilmente, sin esperar nada. Pero si supieras con certeza que alguien te espera para saludarte, tocarías con fuerza, confianza y persistencia. Lo mismo ocurre con el rosario. Cuando rezas con profunda fe y expectativa, el cielo responde. El Padre Pío solía decir a sus seguidores: recen, tengan esperanza y no se preocupen. Esta es una de sus enseñanzas más famosas, ya que comprendía que la oración, hecha con fe, elimina el miedo, la duda y la vacilación. El rosario es una oración de batalla, un arma contra la oscuridad espiritual y una fuente de gracia inimaginable, pero solo si se reza con confianza. Muchos católicos rezan con desgana, sin saber si María realmente los escucha. Pero lo cierto es que María está más atenta a tu rosario de lo que imaginas. Cuando rezas con absoluta confianza, los milagros comienzan a manifestarse en tu vida. A lo largo de la historia, los milagros más increíbles del rosario han ocurrido cuando la gente rezaba con fe inquebrantable. En 1945, durante el bombardeo atómico de Hiroshima, un grupo de 8 sacerdotes jesuitas sobrevivió cerca del epicentro de la explosión. Los científicos no pudieron explicar por qué no se vieron afectados por la radiación, pero los sacerdotes tenían una explicación sencilla. Habían estado rezando el rosario a diario con profunda fe. De igual manera, en la batalla de Lepanto en 1571, las fuerzas cristianas lograron una victoria imposible después de que el Papa Pío V instara a toda la cristiandad a rezar el rosario con confianza. Estas historias demuestran que el rosario, rezado con confianza, cambia la historia. Si te surgen dudas al rezar el rosario, aquí tienes una solución sencilla. Antes de empezar, recuerda las oraciones pasadas que han sido respondidas. Piensa en un momento en que Dios intervino en tu vida, en una situación difícil que mejoró repentinamente, o en que sentiste su presencia en un momento de desesperación. Esta reflexión fortalece tu fe y te recuerda que la oración funciona. No solo estás diciendo palabras al aire, estás entrando en una conversación divina con el cielo.
Otra manera poderosa de fortalecer tu fe al rezar el rosario es visualizar a María escuchándote como una madre amorosa. Imagínala sentada a tu lado, tomándote de la mano mientras rezas. No está distante, está ahí, guiándote, intercediendo por ti y presentando tus oraciones ante Dios. Cuando crees esto profundamente, tu rosario se convierte en más que una devoción. Se convierte en un encuentro sobrenatural con la Santísima Madre. Para cultivar una fe más fuerte, practica el rezo del rosario con declaraciones de confianza. Después de cada decena, di en voz alta: María, confío en que intercedes por mí. Jesús, creo que estás obrando en mi vida. Estas pequeñas afirmaciones entrenan tu corazón para orar con confianza. Cuanto más declares tu confianza, más fuerte se volverá tu fe y más poderoso será tu rosario. Rezar el rosario con fe no significa que obtendrás resultados inmediatos, pero sí significa que tus oraciones darán frutos de maneras que aún no puedes ver. Algunas oraciones brindan respuestas inmediatas, mientras que otras se manifiestan con el tiempo. Pero una cosa es segura: cada rosario rezado con fe tiene un impacto en el cielo. Incluso cuando no veas un cambio inmediato, confía en que Dios y María están trabajando entre bastidores, organizando las circunstancias para tu mayor bien. Ahora que hemos descubierto el secreto de orar con fe, profundicemos aún más. Una de las maneras más profundas de amplificar el poder del rosario es unirlo al sacrificio y ofrecerlo por los demás. Esta estrategia espiritual oculta convierte el rosario en una fuerza imparable de gracia, sanación e intervención divina. En la siguiente sección, descubriremos cómo ofrecer el rosario puede cambiar vidas, incluida la tuya. El rosario ya es una oración poderosa por sí solo, pero al ofrecerlo como sacrificio, se convierte en una fuerza de gracia imparable. Muchos católicos rezan el rosario por sus propias necesidades, pero pocos comprenden el increíble poder de ofrecerlo por los demás. Este simple acto de amor desinteresado transforma el rosario en un instrumento de intercesión divina, capaz de cambiar vidas, sanar heridas e incluso proteger almas de la pérdida eterna. A lo largo de la historia, algunos de los santos más grandes han usado esta estrategia espiritual para lograr conversiones, sanar enfermos e incluso salvar naciones enteras de la destrucción. Una de las maneras más poderosas de ofrecer el rosario es combinarlo con un sacrificio personal. Este puede ser el ayuno, renunciar a una pequeña comodidad o soportar una adversidad con paciencia y amor. Al combinar el rosario con un sacrificio, se aumenta su peso espiritual. El Padre Pío solía decir a sus seguidores que las oraciones acompañadas de sufrimiento son las más poderosas. Él mismo soportó dolor físico, ataques del demonio y grandes pruebas, pero lo ofreció todo a Dios por la salvación de las almas. Imagina el impacto de tu rosario si lo rezaras no solo por ti, sino como un regalo al cielo para los demás. La Biblia está repleta de ejemplos de oraciones de intercesión que logran milagros. En el Antiguo Testamento, Moisés intercedió por los israelitas y Dios los libró de la destrucción. En el Nuevo Testamento, Jesús oró constantemente por los demás, incluyendo a quienes lo perseguían. La Santísima Madre, en las bodas de Caná, intercedió por las hostias, lo que condujo al primer milagro de Jesús. Al ofrecer nuestro rosario por alguien necesitado, nos adentramos en esta divina tradición de intercesión, convirtiéndonos en instrumentos de la misericordia de Dios en la vida de los demás. Muchos santos y místicos han testificado que el rosario puede rescatar almas del borde de la condenación cuando se ofrece con fe y sacrificio. San Luis de Montfort escribió que un rosario ferviente, ofrecido por la conversión de un pecador, puede devolverlo a Dios, incluso si está lejos de la fe. Hay innumerables historias de padres que rezan el rosario por sus hijos descarriados, solo para verlos regresar a la iglesia años después. Algunos exorcistas incluso han informado que los demonios temen que se rece el rosario por otra persona, porque saben que invoca el poder del cielo sobre esa alma. Para comenzar a ofrecer tu rosario de esta manera, elige una persona o situación por la que orar antes de empezar. Podría ser por un amigo que está pasando por un momento difícil, un familiar enfermo,
o incluso alguien que te haya hecho daño. Al rezar cada decena, imagina que pones a esa persona en las manos de María. Pídele que presente tu oración ante Dios como ofrenda por su sanación, protección o conversión. Este simple acto transforma tu rosario de una oración personal en una misión de misericordia, haciéndolo infinitamente más poderoso. La Santísima Madre ha prometido gracias extraordinarias a quienes rezan el rosario por los demás con amor. En sus numerosas apariciones, incluyendo las de Fátima y Lourdes, pidió repetidamente que se ofrecieran oraciones por los pecadores, enfatizando que muchas almas se pierden porque nadie reza por ellas. Imaginen cuántas personas podrían salvarse, sanarse y convertirse si cada católico ofreciera su rosario por alguien necesitado. Este es uno de los mayores poderes ocultos del rosario, y pocos lo aprovechan al máximo. Hemos desvelado un secreto increíble. El rosario, al ofrecerse como acto de intercesión, puede cambiar vidas y salvar almas. Pero, ¿qué sucede cuando lo llevamos aún más lejos? Existe otro nivel de oración que pocos católicos alcanzan: rezar el rosario con total entrega a la voluntad de Dios. Aquí es donde comienzan a suceder milagros, se abren puertas y ocurren obras divinas. Descubramos ahora el secreto final y más poderoso del rosario: la entrega absoluta y el abandono a la divina providencia. Hay una ley espiritual que muchos pasan por alto. Cuanto más te entregas a Dios, más obra Él en tu vida. El rosario, cuando se reza con verdadero abandono a la voluntad de Dios, se convierte en una herramienta para la transformación divina. Muchas personas rezan pidiendo resultados específicos, pero pocas rezan con la fe para decir: Señor, confío plenamente en ti. Hágase tu voluntad. Esta es una de las formas más elevadas de oración, porque refleja la actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando rezas el rosario con este nivel de confianza, se despliegan milagros de maneras que nunca imaginaste. El problema que enfrentan muchas personas es que rezan, pero aún así, intentan controlarlo todo en sus vidas. Rezan el rosario, pero se aferran a la ansiedad, el miedo y la necesidad de manipular los resultados. Esto limita el poder del rosario, porque la fe y el control no pueden coexistir. La verdadera entrega significa poner las intenciones ante María, pero luego dejarse llevar y permitir que Dios actúe en su tiempo y forma perfectos. Así es como santos como el Padre Pío, Santa Teresita de Lisieux y Santa Faustina recibieron gracias extraordinarias. Confiaron plenamente en la divina providencia. Hay una paz increíble al rezar el rosario, sin apego a los resultados. En lugar de preguntarse ansiosamente cuándo serán respondidas tus oraciones, simplemente confías en que Dios está obrando tras bastidores. Muchas personas que han rezado de esta manera han reportado haber experimentado bendiciones inesperadas, una profunda paz interior y soluciones divinas que jamás imaginaron. La razón es simple: cuando dejas de intentar forzar las cosas, le das espacio a Dios para que actúe libremente. Una de las mejores maneras de practicar la entrega al rezar el rosario es ofrecer cada Ave María como un acto de confianza. Con cada cuenta, di en tu corazón: María, te entrego esta situación. Jesús, confío en ti. Cuanto más te liberes de tus miedos y apegos, más poderosa se vuelve tu oración. Muchos que han adoptado este método descubren que ya no se sienten estresados por sus problemas, porque saben que el cielo se encarga de ellos. Este es el poder de la confianza radical. Libera tu alma y permite que Dios obre sin límites. Los santos siempre han vivido según este principio. Santa Teresita de Lisieux lo llamó el caminito. Confiar en Dios tan plenamente que incluso las pequeñas oraciones y actos de amor se vuelven poderosos en sus manos. El Padre Pío lo vivió con sus famosas palabras: reza, espera y no te preocupes. Este es el objetivo final del rosario. No solo pedir, sino cultivar una relación de plena confianza y entrega con Dios a través de María. Si te cuesta soltar, pídele a María que te ayude. Como Madre de Dios, ella entiende lo que significa confiar incluso en la incertidumbre. Desde la Anunciación hasta estar al pie de la cruz, confió en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendía.
Al rezar el rosario, pídele que te dé la gracia de confiar como ella. Hemos alcanzado el nivel más alto del rezo del rosario, la entrega plena a la voluntad de Dios. Pero aún queda un paso final. Ahora que has aprendido a rezar el rosario con poder, amor y confianza, ¿qué harás con este conocimiento? En la última parte de este recorrido, te lanzaremos un poderoso reto, un compromiso de 21 días para rezar el rosario, como enseñó el Padre Pío. Si aceptas este reto, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Preparémonos para el paso final. Ahora que has descubierto el poder oculto del rosario, es hora de ponerlo en práctica. Te reto a rezar el rosario todos los días durante 21 días, siguiendo todo lo que hemos aprendido. Ora con el corazón plenamente entregado, meditando en los misterios, orando con el ritmo adecuado y confiando plenamente en la voluntad de Dios. Esto no es solo un hábito, es una transformación espiritual que cambiará tu forma de orar para siempre. Durante los próximos 21 días, comprométete a rezar un rosario diariamente, ofreciéndolo por una intención especial o por alguien necesitado. Reza con fe, devoción y con la esperanza de que el cielo te escuche. Lleva un diario de cualquier revelación, sentimiento o bendición inesperada que surja en el camino. Muchos de quienes aceptan este reto experimentan cambios milagrosos en sus vidas, desde una paz renovada hasta respuestas increíbles a sus oraciones. Si aceptas este reto, comenta abajo: acepto el reto del rosario. Haz de esto tu compromiso público de orar con poder, amor y fe. El cielo te espera. Ahora es el momento de actuar. ¿Estás listo? Comencemos juntos este viaje transformador. El rosario es un arma de gracia, pero como cualquier herramienta poderosa, debe usarse con disciplina y constancia. Muchas personas rezan el rosario durante unos días y luego dejan de hacerlo, esperando resultados inmediatos. Pero la verdadera transformación no proviene de la oración ocasional, sino de la perseverancia fiel. Los santos más grandes no fueron aquellos que rezaron una vez con desesperación, sino aquellos que rezaron a diario, sin cesar, y con plena confianza en el tiempo de Dios. Si realmente quieres liberar todo el potencial del rosario, la clave es simple: conviértelo en un hábito diario e inquebrantable. Una de las mayores trampas espirituales en las que cae la gente es rezar solo cuando le apetece. El diablo conoce el poder del rosario, así que intentará distraerte, hacerte sentir demasiado cansado o convencerte de que no es importante. Muchos católicos empiezan a rezar con entusiasmo, pero su compromiso se desvanece al cabo de unos días. Pero el rosario es más efectivo cuando se reza con constancia, no solo cuando la vida es difícil. Piénsalo como hacer ejercicio. Si te ejercitas una vez a la semana, no verás mucho progreso. Pero si te comprometes a hacerlo todos los días, los resultados son innegables. El Padre Pío, a pesar de su sufrimiento, nunca dejaba pasar un día sin rezar el rosario. Una vez dijo: el rosario es el arma para estos tiempos. Fíjense que no dijo que fuera solo una oración. Lo llamó un arma, algo que debe emplearse a diario, con disciplina y propósito. Los santos comprendieron que orar no se trata solo de pedir cosas, sino de fortalecer el alma, acercarnos a Dios y prepararnos para las batallas que ni siquiera vemos venir. Un rosario rezado hoy puede ser la gracia que nos proteja dentro de meses o años. Para crear un hábito inquebrantable del rosario, incorpóralo a algo que ya hagas a diario. Reza el rosario mientras conduces, mientras caminas o antes de acostarte. Lleva un rosario en el bolsillo o en la muñeca como recordatorio. Hazlo tan natural como respirar, algo que jamás pensarías en saltarte. Cuanto más constante seas, más poderoso se volverá. Con el tiempo, empezarás a sentir un cambio en tu vida. Mayor paz, una fe más profunda y una conexión más fuerte con el cielo. Una de las maneras más efectivas de mantener la constancia es rezar el rosario con otros. Únete a un grupo de oración, anima a tus familiares a rezar contigo o incluso inicia un reto del rosario con amigos. Los primeros cristianos comprendieron el poder de rezar juntos, y lo mismo ocurre hoy. Al comprometerse con la práctica compartida del rosario,
Se asume la responsabilidad y el hábito se vuelve más fácil de mantener. Muchas personas que tienen dificultades para rezar solas descubren que rezar con otros aviva su devoción y les ayuda a seguir adelante. Finalmente, recuerda a diario por qué rezas. ¿Buscas paz? ¿Un milagro? ¿Un cambio radical? Mantén esa intención en tu corazón. En los días difíciles, cuando no tengas ganas de rezar, recuerda que cada rosario genera impulso espiritual. Aunque no veas resultados inmediatos, confía en que cada oración acumula gracia. Este es el secreto que los santos conocían. La perseverancia en la oración nunca es en vano. Ahora que comprendemos el poder de la constancia, profundicemos aún más. El rosario no es solo una oración personal, es una oración que protege, sana y defiende. Muchos católicos desconocen que el rosario crea un escudo espiritual a su alrededor. ¿Pero qué significa esto? ¿Y cómo podemos orar de una manera que fortalezca nuestra alma contra los ataques espirituales? Descubramos este poder oculto del rosario. Pocas personas saben que el rosario es una de las formas más poderosas de protección espiritual disponibles. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y batallas invisibles, el rosario actúa como un escudo contra el mal, un muro de defensa que rodea a quienes lo rezan fielmente. Exorcistas y guerreros espirituales han testificado que los demonios temen al rosario, porque está directamente vinculado a la intercesión de la Santísima Virgen María. Si quieres fortalecerte contra los ataques espirituales, no hay mejor oración. El Padre Pío fue constantemente atacado por el enemigo, enfrentándose a asaltos físicos, tentaciones y luchas insoportables. Sin embargo, nunca temió, porque tenía el rosario. Lo llevaba siempre consigo, afirmando que era más poderoso que cualquier arma terrenal. Muchos santos, como San Luis de Montfort y San Juan Pablo II, compartían esta creencia. Sabían que cuando una persona se compromete con el rosario, se fortalece espiritualmente, se cubre con el manto de María y se protege de las fuerzas que buscan destruir su fe. Existen innumerables historias de personas que han experimentado protección física y espiritual mediante el rosario. Una de las más famosas es el milagro de Hiroshima. Un grupo de sacerdotes jesuitas sobrevivió a la bomba atómica, rezando el rosario a diario. Soldados en combate han testificado que llevar el rosario los protegió de maneras que no podían explicar. Incluso en tiempos de crisis, desastres naturales, accidentes o situaciones que amenazaban la vida, quienes se han aferrado al rosario han encontrado protección milagrosa. Pero esta protección no es automática. Requiere una oración fiel y constante. El rosario es como una armadura espiritual. Si solo lo usas a veces, te vuelves vulnerable. Así como un soldado nunca entraría en batalla sin su escudo, un católico nunca debería pasar un día sin el rosario. Cada decena, cada Ave María, fortalece tus defensas, repele los ataques espirituales y te rodea de la gracia divina. Si quieres experimentar este nivel de protección, reza el rosario con convicción. No te limites a decir las palabras, cree en su poder. Visualízate poniendo tu vida, tu hogar y tu familia bajo la protección de María. Consagra tu hogar al Inmaculado Corazón de María y ten un rosario bendecido cerca de tu cama, en tu coche y contigo. Estos pequeños actos de fe construyen un escudo invisible a tu alrededor, uno inquebrantable. Esto no es superstición, sino una realidad espiritual confirmada por siglos de tradición católica. El diablo odia el rosario porque es una de las defensas más fuertes contra sus ataques. Quienes lo rezan fielmente experimentan menos tentaciones, mayor paz y una fe más firme. No están exentos de dificultades, pero se fortalecen espiritualmente para afrontarlas con valentía y con la ayuda divina. Ahora que hemos descubierto la función del rosario como escudo protector, demos un último paso antes de concluir. El objetivo final del rosario no es solo protección o súplica, sino unión con Dios. Cuando se reza con verdadera devoción, el rosario no solo transforma las circunstancias, sino que te transforma a ti. Transforma tu corazón, alinea tu voluntad con el cielo y te acerca a Cristo. Exploremos cómo el rosario puede convertirse en un camino hacia la verdadera santidad. El rosario es más que una oración. Es una escuela de santidad. Cada vez que lo rezas,
No solo dices palabras, te estás formando a imagen de Cristo. A través de los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, el rosario nos enseña a vivir, a sufrir, a amar y a confiar en el plan de Dios. Por eso, tantos santos lo han llamado la mayor herramienta para el crecimiento espiritual. Al meditar en los misterios, aprendes directamente de Jesús y María. Presencias la humildad de María en la Anunciación, su confianza en la Natividad, su dolor en la cruz y su victoria en la resurrección. No son solo historias, sino lecciones para tu propia vida. Cuanto más rezas el rosario, más interiorizas estas virtudes. Con el tiempo, notarás una profunda transformación en tu alma. Reaccionarás de manera diferente al sufrimiento. Crecerás en paciencia y desearás la santidad por encima de todo. Una de las mayores señales de progreso espiritual es un creciente amor por la oración. A muchas personas les cuesta orar porque lo ven como una obligación en lugar de un privilegio. Pero al rezar el rosario a diario, sucede algo asombroso. La oración se convierte en una alegría, no en una obligación. Empiezas a anhelar ese tiempo de tranquilidad con María y Jesús. Cuanto más oras, más anhela tu alma a Dios. El último paso de este camino es comprometerte plenamente. Has aprendido los secretos del rosario, su poder, su capacidad para transformar vidas. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? Los santos no eran diferentes a ti. Simplemente eligieron orar sin cesar, confiar sin miedo y perseverar sin dudar. ¿Harás lo mismo? Ha llegado el momento de decidir. ¿Harás del rosario una parte permanente de tu vida? Si estás listo, demos juntos este último paso. Una última oración antes de concluir. Un último momento de reflexión, antes de comenzar una nueva vida de oración y devoción. El rosario es un camino que lleva a una profunda transformación, pero solo para quienes se comprometen de verdad con él. Muchos comienzan con entusiasmo, pero flaquean cuando las distracciones, las dudas o la rutina los dominan. Pero esta es la verdad. Los mayores avances espirituales ocurren cuando se supera la resistencia. Los santos que experimentaron las gracias más profundas del rosario no fueron quienes rezaban solo cuando les apetecía, sino quienes rezaban a pesar de las distracciones, a pesar de la sequedad, a pesar de las pruebas. Sabían que cada rosario, incluso rezado en medio de la dificultad, moldeaba su alma, los acercaba a Dios y les revelaba bendiciones invisibles. Uno de los últimos obstáculos a superar es la sequedad espiritual. Todo católico que rece el rosario lo suficiente experimentará momentos en los que lo sentirá distante, repetitivo o carente de emoción. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, asumiendo que su oración ya no funciona. Pero en realidad, este es un momento crucial de purificación espiritual. Dios a veces permite la sequedad en la oración para profundizar nuestra fe, para poner a prueba nuestra perseverancia y para ayudarnos a crecer en un amor que no se basa en sentimientos, sino en compromiso. Imaginen a un esposo que solo expresa amor a su esposa cuando lo siente. Su amor sería superficial. El amor verdadero es constante, incluso en silencio. Lo mismo aplica a la oración. El Padre Pío, a pesar de sus experiencias místicas, sufría de aridez espiritual, pero nunca abandonó el rosario. La Santa Madre Teresa de Calcuta, quien irradiaba santidad, pasó años en la oscuridad espiritual, sintiéndose alejada de Dios. Sin embargo, ella tampoco dejó de orar. ¿Por qué? Porque sabían que la fe no se trata de sentimientos, sino de confianza. El rosario, cuando se reza en momentos de aridez, se convierte en un acto supremo de fe. Es decir, Señor, aunque no sienta tu presencia, sigo creyendo. Y esta clase de fe atrae gracias extraordinarias. Otro gran obstáculo es la distracción. A muchas personas les cuesta concentrarse mientras rezan el rosario, pues su mente se desvía hacia preocupaciones, planes o los acontecimientos del día. Esto es normal. La mente es inquieta por naturaleza. Pero la clave está en no rendirse. Incluso cuando surjan distracciones, concéntrate de nuevo en la oración. Cada vez que lo hagas, fortalecerás tu disciplina espiritual. Piensa en ello como entrenar un músculo.
Cuanto más controlas tu mente, más fuerte se vuelve. Aunque te distraigas 100 veces durante el rosario, volver a la oración 100 veces ya es una gran victoria. Una manera poderosa de superar las distracciones es rezar el rosario en voz alta. El sonido de tu voz estimula tu mente y te mantiene más concentrado. Otro método es usar imágenes o pasajes de las Escrituras al meditar en cada misterio. Cuantos más sentidos involucres en la oración, más comprometida estará tu alma. Y si las distracciones persisten, ofrécelas a Dios. Muchos santos enseñaron que incluso nuestras distracciones, cuando las abandonamos, pueden convertirse en parte de nuestra oración. Un humilde recordatorio de que necesitamos la gracia de Dios en todo. La prueba final de este camino es la perseverancia. Es fácil fervientemente apasionado por el rosario al principio, pero lo más importante es rezarlo el resto de la vida. Algunos de los testimonios más impactantes de milagros del rosario no sucedieron después de 1 o 2 oraciones, sino después de meses, años o incluso décadas de perseverancia. El tiempo de Dios es perfecto. Tus oraciones nunca son en vano. Cada rosario que rezas es una semilla plantada en la eternidad, y un día verás la increíble cosecha de gracia que ha producido. Hemos llegado al último paso antes de la conclusión. Has descubierto el poder oculto del rosario, cómo rezarlo con verdadera devoción, cómo superar obstáculos y cómo perseverar incluso cuando la oración es difícil. Ahora, queda una última pregunta. ¿Cómo será tu vida si te comprometes plenamente con esta oración? La respuesta reside en una última constatación. El rosario no es solo una devoción. Es un llamado, un estilo de vida, una misión del cielo. Preparémonos ahora para asumir plenamente esa misión. El rosario no es solo una serie de oraciones. Es un llamado divino a convertirse en un guerrero de la oración, discípulo de María y testigo del poder de Dios en el mundo. Cada persona que se compromete con el rosario asume una misión sagrada. Una misión que ha transformado vidas, ganado batallas y acercado innumerables almas a Cristo. No es casualidad que estés aquí, que hayas recorrido este camino hasta ahora. María misma te ha guiado hasta este momento, llamándote a abrazar el rosario no solo como una práctica diaria, sino como un estilo de vida. Imagina por un momento lo diferente que será tu vida si te comprometes de verdad con el rosario. Imagínate rezando con mayor devoción, experimentando mayor paz y caminando con confianza, sabiendo que estás protegido por el manto de María. Imagina los avances espirituales, las oraciones respondidas, los momentos de claridad divina que se revelarán. Esto no es solo una ilusión, es la experiencia vivida de innumerables almas que han abrazado el rosario con todo su corazón. Y ahora, esa misma gracia se te ofrece. Pero esta misión no se trata solo de transformación personal. El mundo necesita desesperadamente guerreros de oración. Las familias se están desintegrando, la fe se debilita y la oscuridad crece. María se ha aparecido en innumerables ocasiones, implorando que se rece el rosario por la conversión de los pecadores, la protección de la Iglesia y la salvación de las almas. ¿Responderás a su llamado? ¿Rezarás el rosario no solo por ti, sino por el mundo? Esto es lo que hace al rosario tan poderoso. No es solo una oración de devoción, es un arma de intercesión que puede cambiar la historia. Observa las vidas de los santos que se dedicaron al rosario. San Luis de Montfort, quien difundió la devoción por todo el mundo. San Maximiliano Kolbe, quien guió a miles a Cristo mediante la consagración mariana. El Papa San Juan Pablo II, quien dijo que el rosario era su oración favorita y la fuente de su fortaleza. Cada una de estas grandes almas tenía algo en común. Vivían el rosario, lo respiraban y permitieron que moldeara toda su vida espiritual. Ahora te toca a ti. Hay un último compromiso que sellará este camino. ¿Rezarás el rosario a diario por el resto de tu vida? No solo cuando te convenga, no solo cuando necesites algo, sino como un fundamento permanente e inquebrantable de tu fe. Si asumes este compromiso, el cielo mismo lo notará. María caminará contigo, las gracias fluirán, y tu vida nunca volverá a ser la misma. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, esto es solo el principio. Todo lo que has aprendido te lleva a un momento final que te cambiará la vida.
El momento en que dices sí al rosario, sí a María, sí a una nueva forma de vivir en la gracia de Dios. Queda una última oración antes de concluir. Una última oportunidad para adentrarnos plenamente en el poder, la paz y la extraordinaria promesa del rosario. Preparemos nuestros corazones para este último paso. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, esto es solo el comienzo. Ahora tienes en tus manos una de las armas espirituales más poderosas dadas a la humanidad, el Santo Rosario. Has aprendido a rezarlo con el corazón, a meditar profundamente en los misterios, a superar las distracciones y a perseverar incluso en la aridez espiritual. Has descubierto que el rosario no es solo una oración, es un llamado, un camino hacia la santidad y una misión para traer luz al mundo. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? La Santísima Madre te llama a una devoción más profunda, a un compromiso que va más allá de la oración ocasional. Si realmente abrazas el rosario como parte de tu vida diaria, presenciarás su poder de maneras que jamás imaginaste. Milagros, conversiones, protección, paz interior. Estas no son promesas lejanas, son la realidad de quienes rezan el rosario con fe y perseverancia. Has visto los testimonios, la historia y las vidas transformadas por esta devoción. Ahora es el momento de actuar. Así que este es mi reto. Comprométete a rezar el rosario todos los días, pase lo que pase. Que sea tu escudo en las batallas espirituales, tu consuelo en el sufrimiento y tu guía hacia la santidad. Reserva un tiempo cada día, elige una intención y reza con amor. Si aceptas este reto, escribe en los comentarios, me comprometo con el rosario, y que esta sea tu declaración pública de fe. Cada persona que da este paso se une a un ejército espiritual que traerá gracia a sus vidas, a sus familias e incluso al mundo. Y si quieres mantenerte firme en tu fe y profundizar tu camino espiritual, suscríbete al canal y sigue a Jesús. Al hacerlo, no solo estás haciendo clic en un botón, sino que estás eligiendo mantenerte conectado a contenido que te animará, inspirará y te ayudará a acercarte a Dios. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más que aprender, muchas más maneras de fortalecer tu alma y vivir en la fe. Antes de irnos, quiero agradecerles por estar aquí. Me llamo Oliver, y mi misión es ayudarlos a crecer en la fe, equiparlos con las herramientas espirituales que necesitan y acompañarlos en este increíble camino hacia Dios. Ya sea que este sea su primer video o que ya hayan estado aquí, sepan que forman parte de algo más grande, una comunidad de creyentes, de buscadores, de guerreros de oración, que luchan juntos por la santidad. No doy por sentado tu tiempo, y quiero que sepas que siempre eres bienvenido aquí. Si alguna vez te sientes perdido, desanimado o necesitas fuerzas, regresa a este espacio. Siempre habrá un mensaje, una oración o una palabra de aliento esperándote. Y lo más importante, nunca olvides que eres amado, eres visto, y nunca estás solo en este camino. Gracias por ser parte de esto. Sigan rezando, sigan creyendo. Y hasta la próxima, que Dios los bendiga abundantemente, y que Nuestra Señora los guarde siempre bajo su manto. Nos vemos pronto.